trabajo de investigación que vamos a presentarles a continuación ha sido realizado de la siguiente forma. Primero, hemos hecho una encuesta que consta de 6 preguntas. Después de elaborar esa encuesta, hemos ido a entrevistar a algunos estudiantes. Primero a la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín, después a la Facultad de Derecho de la misma universidad y después al área de Ingenierías de la misma universidad. Posteriormente hemos ido al área de Ingenierías de la Universidad Católica San Pablo. Una vez haber grabado las entrevistas y también haber registrado en papel, los hemos recogido los datos y los hemos pasado a datos estadísticos. Estos datos estadísticos los vamos a presentar al final del video. El objetivo del trabajo de investigación es primero saber qué tan informados estamos los estudiantes universitarios de las elecciones presidenciales del 2016, qué tan interesados estamos en la política en general y también en las elecciones, por ende, de las elecciones presidenciales del 2016. Y como tercer punto, saber cuál es la opinión que tenemos nosotros los estudiantes universitarios acerca de algunos temas. Al punto de hoy ya hemos hecho los datos estadísticos y esos que nos parecen muy interesantes queremos presentárselos. Entonces, para comenzar, les vamos a decir cuáles fueron las preguntas del cuestionario. La primera pregunta sería, ¿te interesa la política? ¿Perteneces a alguna agrupación política? La segunda pregunta es, ¿qué profesión crees que debería tener un buen presidente? La tercera pregunta es, ¿qué partidos políticos conoces que nos podrías mencionar? La cuarta pregunta es, ¿cuál es el mayor problema que tiene el Perú que el próximo presidente debería solucionar primordialmente? La quinta pregunta es, ¿participarías activamente en política? Y la última pregunta es, si las elecciones fueran mañana, ¿por qué partido político votarías? ¿Perteneces a alguna agrupación política? No, ninguna. ¿Te interesa la política? Sí, en parte sí me interesa, no al 100%, pero sí me interesa porque vivimos inmersos en la política. Tengo que ser parte de eso. Ser un voto como hoy en día tiene que ser un voto responsable. ¿Perteneces a alguna agrupación política? No, pero tenemos una asociación que está en miras también, o sea, lo que es con fines políticos también. La pregunta sería, ¿te interesa la política? ¿Estás en alguna agrupación política? ¿Política? Sí. ¿Perteneces a alguna agrupación política? No, exactamente. ¿Qué profesión debería tener un buen presidente? Yo creo que un presidente debería tener la profesión de administración. ¿Qué profesión crees que debería tener el presidente de la República? Yo creo que economista, porque es la base, ¿no? O sea, todo está en relación a la economía, ¿no? Si no hay un crecimiento económico, no pueden haber programas sociales, políticas de gobierno, cualquier presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que un economista sería el indicado. ¿Qué profesión consideras que debería tener el siguiente presidente? ¿Qué profesión? Profesiones. Que sea abogado, que piense de administración, que tal sea de finanzas. ¿Qué profesión debería tener un buen presidente? Economía puede ser. ¿Ya? La verdad, si nos enfocamos en el tema económico sería bueno un administrador, un contador, algo por el estilo, pero si nos enfocamos a ver el estilo, En general. se puede mirar desde diferentes puntos de vista y no debe decir. ¿A cuántos partidos políticos conoces que nos podrías nombrar? A ver, Perú Posible, ¿Ya? el APRA, no conozco. Ya. ¿Qué partidos conoces
Partido Nacionalista, el partido del APRA, el partido del PK, ¿no? Y el partido de Keiko Fujimori. ¿Qué partidos políticos conoces? Creo que ahora respecto a la presidencial, los que están postulando actualmente, los que están por representar. Ese Toledo, Ala, lo que hay. La siguiente sería, ¿cuántos partidos políticos conoces o los puedas nombrar? Ciudad y representativo. ¿Cuáles son? La verdad, David. El principal problema que tiene el Perú que el próximo presidente debería solucionar primero. La delincuencia. ¿Crees que sería el principal problema que debería solucionar primero el presidente de la República? El principal problema, creo que el principal problema es la calidad de vida de todo lo que es la población peruana, ¿no? Incrementando oportunidades de desarrollo humanos, por ejemplo, calidad de educación, calidad de vivienda, calidad de salud, ¿no? Principalmente eso, invertir en lo que es en capital humano, ¿no? Invertir en lo que es en seguridad, invertir en lo que es salud, ¿no? Y lo que es eso principalmente, salud, educación y, bueno, lo principal serían esos. Ya. ¿Cuál consideras que es el problema principal que debería solucionar el siguiente presidente? La siguiente sería, ¿cuál es el principal problema que tiene el Perú que el próximo presidente debería poner Estamos gastando más de lo que podemos ofrecer. Pero la materia prima. La siguiente sería, ¿participarías activamente en política? Yo creo que sí. ¿Participarías activamente en política? ¿Perdón? ¿Participarías activamente en política? No, francamente no. ¿Te meterías en política? Bueno, y la última sería, ¿participarías activamente en política? No, la verdad. ¿No? Si las elecciones fueran mañana, ¿por qué partido político votarías? Igual, el día está marcado. Y si mañana fueran las elecciones, ¿por qué votarías? La verdad estoy todavía indeciso, ¿no? Porque a veces no hay charlas, no hay conversatorios, y solamente una vez llegaron ellos acá del equipo, ¿no? La Universidad Católica, pero solamente los partidos tradicionales, pues, y los demás están desaparecidos, o sea, tampoco les da cabida, creo, el sistema de comunicación, entonces ese es el problema. No llegan lo que es sus planes de gobierno a nosotros. Y si las elecciones fueran mañana, ¿por qué matarías? ¿Cuál de estos? ¿Qué partido político votarías? Puedes tocarlo. Puedes tocarlo. Y si las elecciones fueran mañana, ¿por qué votarías? No puedes más. Sí. Después de haber realizado nuestra encuesta a nuestra población, tenemos como resultado la siguiente clasificación. En algo que sí concuerdan ambos estudiantes de Derecho y Psicología es que el APRA es el partido más conocido entre esos estudiantes. El 70% de estudiantes de Derecho va a votar nulo,
o según eso es lo que nos han dicho. Y el 60% de estudiantes de psicología, de los entrevistados, también lo hará. Son datos que se parecen un poco. En algo que no se parecen es en la quinta pregunta. Los estudiantes de Derecho nos han dicho que el principal problema que tiene Perú es la corrupción. Sin embargo, los de Psicología nos han dicho que el principal problema que tiene Perú es la mala educación. Y para finalizar, en algo que también concuerda ambos estudiantes es que el 40% de la Escuela de Psicología sí participaría activamente en política. Y de la misma forma, el 40% de estudiantes entrevistados en la Facultad de Derecho también participarían en política. No es la mayoría, pero es un dato que se parece. Y es un dato elevado comparándolo a las otras entrevistas que hemos hecho. En la primera pregunta, que si te interesa la política, los alumnos de ingenierías de la San Pablo respondieron que a un 60% sí le interesa. En cambio, a los alumnos de la Universidad Nacional San Agustín del área de ingenierías, solo a un 45% sí le interesa. Si pertenecen a alguna agrupación política, los alumnos de la San Pablo dijeron que el 100% no pertenecen a una agrupación política. En cambio, los alumnos de ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín, un 5% sí pertenece. En la segunda pregunta, que es ¿qué profesión debería tener un buen presidente?, los alumnos de la San Pablo respondieron que un 55% cree que debería ser administrador. En cambio, los alumnos de la UNSA respondieron que un 34% también debería ser administrador. En la tercera pregunta, ambas casas universitarias coinciden en que los partidos más conocidos son el APRA y el PPK. En la cuarta pregunta, el 50% de los entrevistados de la Universidad Católica San Pablo piensan votar por PPK, mientras que en la Universidad Nacional de San Agustín el 55% de los entrevistados piensan votar nulo y el otro porcentaje es diverso. Esto demuestra que en la Universidad Católica San Pablo hay un mayor favoritismo por el partido de Pedro Pablo Kuczynski. La quinta pregunta sería ¿cuál es el mayor problema que tiene el Perú que el próximo presidente debería solucionar primero? Para los entrevistados en la San Pablo nos arrojaron como resultados que el mayor problema es la inseguridad y la corrupción, mientras que los alumnos de la UNSA piensan que el mayor problema es la educación y la inseguridad. En la sexta y última pregunta, que es ¿participarías activamente en política?, los alumnos de la San Pablo nos respondieron que el 75% no participaría en política activamente, mientras que en la Universidad Nacional de San Agustín el 75% tampoco se metería en política. Para finalizar, vamos a decir 4 premisas. La primera premisa sería, si bien hay un gran porcentaje de alumnos que sí les interesa la política, hay otro gran porcentaje que no les interesa la política en absoluto. Como segunda premisa podemos decir que entre todos los alumnos entrevistados, los partidos más conocidos son los más mediáticos. Podemos mencionar acá al APRA, al partido de Pedro Pablo Kuczynski y Fuerza Popular. Como tercera premisa podemos decir que los alumnos entrevistados de la Facultad de Derecho, ellos opinan que la profesión del próximo presidente debería ser abogado. En tanto, los alumnos de Ingeniería, si bien hay un gran porcentaje que, comparado con las otras dos facultades de Derecho y de Psicología, ellos piensan que debería ser un ingeniero. Como cuarta y última premisa, podemos decir que una cifra alarmante es que el 62% de alumnos entrevistados en las próximas elecciones piensan anular o viciar su voto. Mientras tanto, solo un 18% apoya a PPK. Esto sería todo. Espero que haya cumplido con las expectativas de la profesora. Muchas gracias. Thank you.